En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine la tierra hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues damos gracias a Dios de estar aquí, de podernos ver. Pueden encender la luz de atrás si quieres, porque vamos a continuar nuestro curso donde lo dejábamos el lunes pasado. Y no sé si os acordáis qué es lo último que leímos. Y por si acaso no os acordáis, y mientras buscáis la cita, voy leyendo yo. Que esto ya lo leímos la semana pasada, pero para meternos en materia, ¿no? Pasando vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifestasen en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, soy luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con él los ojos y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le conocían, era un mendigo conocido, decían: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, pero se le parece. Él decía: soy yo. Entonces le decían: pues, ¿cómo se te han abierto los ojos? Respondió él: ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Una errónea creencia popular fomentada por los propios rabinos era que todo padecimiento físico era consecuencia de un pecado personal o, en este caso, de sus progenitores. Y esta creencia aún estaba en tiempos de Jesús. Bueno, yo me atrevería a decir que incluso hoy en algunos lugares, a pesar de que los profetas habían anunciado el error. Recordaréis como yo, cuando se escondían o no se dejaban ver a los hijos con minusvalías, metidos allí en aquella creencia de que podía ser objeto de reprimenda por pecado, ¿no? Y no es así. En tiempos de Jeremías, en tiempos de Ezequiel, ya habían llegado a decir los profetas que cada palo aguante su vela, que nada de que este pecado es o le corresponde al pecado de sus padres, ni mucho menos, ¿no? Esta es la razón de la pregunta de los discípulos. Claro que si ciego en nacimiento, mal pudo ser un castigo de pecado anterior. Y dejando a un lado las raras creencias de culpabilidad de almas, antepasados, etc., Jesús revela un gran misterio. Y es que sale aquí a relucir el problema del dolor. Y no como castigo de pecado personal, sino todo dolor como consecuencia que todos arrastramos del pecado original. Pero todo dolor, enfermedad, etc., tiene una finalidad profunda en nuestras vidas
para con nosotros en el plan de Dios. Esto tenemos que verlo así, porque si Él lo permite, es por algo. Y a veces Dios permite sufrimientos, desgracias, como único medio de volver a Él, o como recordatorio. Adolfo, que no va bien por ahí, ¿no? Y recordad, por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué sufre el hijo pródigo? Pues en consecuencia de una desavenencia con el padre, de haber pecado contra el padre, ¿no? Y a veces Dios permite estas cosas. Y en este caso, además de manifestarse por el ciego la gloria y el poder de Dios por su ceguera, tuvo una revelación y una luz y una gracia excepcional. Y Jesús, con una alegoría, muestra que se manifestará, pero que esa manifestación acabará pronto. ¿Por qué dice que acabará pronto? Pues porque su vida va a ser corta. Se encuentra ya en los momentos últimos de su vida pública. Por tanto, se debe aprovechar. Y Cristo, al igual que da luz a los ojos del cuerpo, puede darla a los ojos del alma. Y hace el milagro, pero de una manera rara. Rara para nuestro conocimiento de los milagros que conocemos de Jesús. Recordad que al hijo del rémulo lo sana a distancia. El leproso lo cura acariciándole. La hemorroísa se curó por la fe de ella tocarle la orla del manto. A los endemoniados le da una orden y se largan, ¿no? Pero aquí hay una especial preparación. Jesús escupe en el suelo y con tierra hace un poquito de lodo. Se lo junta. El gran problema, el gran pecado, era sábado. La hemos liado, era sábado. Y la ley prohíbe amasar. Y ha amasado una tonelada que va con un poquito de saliva. No creo que pudiera amasar mucho, ¿no? Jesús le manda a lavarse en la piscina de Siloé y ya recordáis, esta piscina desembocaba del túnel que Ezequías había labrado en la roca. En el segundo libro de las Crónicas aparece esta piscina, o más bien el canal de Siloé, que desembocaba en esa piscina. Significa enviado, hemos leído, ¿no? Hay un simbolismo con el bautismo. Lavar con agua y recibir la fe. Así lo apuntan algunos santos padres. Los sacramentos, no sé si os acordáis de la medicina de los viejos catecismos, son medicinas que sanan mediante materia que el propio Señor suministra. Y es algo que entra por los ojos, ¿no? ¿Sería esta la razón de toda esa preparación? Porque Dios va a dotar a la materia de gracias increíbles y, como siempre, para ayudarnos, para facilitarnos el creer. Y tal vez, por eso le manda que se lave en Siloé. ¿Era una prueba de fe también para el ciego? Quizá. No sé si recordáis la incredulidad de Naamán, el sirio, cuando Eliseo le mandó lavarse en el Jordán. Y si no es por el criado, el tío se larga. Pero vamos, a punto estuvo de estropearlo todo. Pues aquí estamos en la misma. Un ciego conocido, como transformado, que ve totalmente la que se armó. Primero, revuelo popular. El dato de que dudaban es que fuera él mismo, al cambio sin duda de fisonomía. Es una prueba fenomenal de historicidad. Y claro, la gente quiere ir a él. ¿Dónde está? Segundo, revuelo entre los listorros hipócritas. Jesús lo ha hecho en sábado. Y no es la primera vez que Jesús se enfrenta así a la hipocresía a la que obligaban los fariseos, y lo hace nada menos que en el mismo Jerusalén. Veamos los razonamientos de estos listorros, pero lo vemos nosotros, lo leemos, no me lo voy a inventar yo. Capítulo 9 y leemos del 13 al 16. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, pues era sábado, el día en que Jesús había hecho lodo y abierto sus ojos.
Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había obtenido la vista. Él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Algunos fariseos dijeron: ese no puede ser un hombre de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede hacer tales milagros un hombre pecador? Estaban divididos. Entre ellos había desacuerdo. No puede ser, porque el hacerlo el sábado no puede venir de Dios, pero ante lo evidente, ante lo claro, algunos decían: ¿y si no es de Dios? ¿Cómo puede dar vista a un ciego de nacimiento? Solución, que ellos se labran enseguida: no es ciego. No era ciego, y se canta fresco. No era ciego. Vamos a ver a sus padres. Seguimos leyendo en el 17 al 19. Preguntaron de nuevo al ciego: a ti te ha abierto los ojos, ¿qué piensas de él? Él contestó: que es un profeta. Los judíos no podían creer que hubiera sido ciego y ahora viese, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo del que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Fijaos en la retranca de la pregunta, porque tiene retranca. ¿Quién vosotros decís que nació ciego? O sea, que se hay que echar alguna culpa a los padres también, Vosotros decís que era ciego. Qué duro es dar coces contra el aguijón, ¿no? Los padres tenían miedo, conocen el percal y con habilidad defienden y no pueden dudar de que es su hijo y que nació ciego. Sigamos leyendo, 20 al 23. Los padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Ignoramos quién abrió sus ojos. Pregúntenselo a él. Ya es mayor y os puede responder. Sus padres hablaron así por miedo a los judíos, que habían decidido expulsar de la sinagoga al que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso los padres dijeron: ya es mayor y os puede responder. Preguntárselo a él. Perfecto, ¿no? ¿Cómo es que ve? Que lo haré él, ya mayorcito, ¿no? Y es que se jugaban la expulsión de la sinagoga, que según la culpa podía ser expulsión corta, unos 8 días, expulsión vestido de luto, sin cortarse el pelo, ni la barba, ni hacer oración en común con los demás, o expulsión con destierro, con confiscación de bienes, con negación de trato. En este caso era pecado grave, mentir, amasar para curar en sábado, se supone que tenían la tercera, ¿no? Y cuando fracasan los argumentos, esto suele ser muy frecuente en nuestros días y entre nosotros, cuando fracasan los argumentos, aumenta la prepotencia y viene la intimidación. Da gloria a Dios, le dicen. Sigamos leyendo, del 24 al 27. Llamaron otra vez al que había sido ciego y le dijeron: di la verdad ante Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Él respondió: no sé si es pecador o no, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondió: ya os lo he dicho y no me habéis hecho caso. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Toma, qué ollera, ¿no? Es que vosotros queréis haceros también sus discípulos. Quieren pillarlo en contradicción, pero tal vez, con cierta ironía, la naturalidad del antiguo ciego, yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que me abrió los ojos. Y vino, como no, la injuria, el insulto, que es el arma de los derrotados. Sigue. Ellos le insultaron diciendo: tú eres su discípulo, nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde es. No sabemos ni de dónde viene. Y lo maravilloso, que tanto como sabéis, respondió el ciego. Él les contestó: es curioso, vosotros no sabéis ni de dónde es, y él me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le es fiel y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien
haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si él no fuera de Dios, no podría hacer nada. Fijaros, si este no fuera de Dios, no podría hacer nada. El razonamiento es clarísimo, ¿no? ¿Cuánto intelectual ciego como aquellos sabios de la época de Jesús? Y cuánta lógica del sencillo fiel a la verdad. No os extrañéis oír o leer barbaridades de hombres adorados por los intelectuales. El resultado, ni ante la evidencia, el misterio de la fe, que ya decíamos. Por la última frase se supone que fue excomulgado, en la tercera condición que hemos leído antes. Leamos 9:34. Le respondieron: todo tú eres pecado desde que naciste, y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Y le echaron fuera, claro, le expulsaron. Pero Jesús no hace nada a medias y fue a completar la obra. 35 al 38. Jesús oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo y le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, es el que habla contigo. Respondió: creo, Señor, y se puso de rodillas ante él. Es preciosa la respuesta del recién curado, ¿no? En otras traducciones, ¿crees en el Hijo del Hombre? Que es otro nombre de Jesús y que no es tan frecuente, ¿no? Respondió él y dijo: ¿quién es para que yo crea en él? Por si había confusión en quién era o de quién estaban hablando. Y cuando Jesús le dice que él es él mismo, el que está hablando contigo, dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Esto de la postración es arrodillarse, es adorar a Jesús, ¿no? Sin duda que tuvo una extraordinaria revelación, no solo de que Jesús era el Mesías como Hijo del Hombre, sino que era Hijo de Dios igual a Dios, pues le adoró. Final feliz, pero el hecho real. Y así los que dicen ver quedan ciegos, y los que aceptan verán. Y este es el juicio, sin necesidad de que Jesús te juzgue. Te juzgas tú solito, según la actitud que tienes, según la actitud que tomes frente a la verdad de Jesús. En el 9:39, ¿qué dice? Y Jesús dijo: yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Perfecto, ¿no? Y aquí apunta algo terrible Jesús, ¿no? Y es la ceguera con responsabilidad. Recordamos una vez más, vengo diciendo en estos días, para ver necesarias dos cosas: luz y abrir los ojos. Si los abres sin luz, no ves. Es una virtud teologal. Y si Dios te da luz y no los abres, tampoco ves. Es problema de nuestra libertad. La culpa de aquellos fariseos fue que se negaron a abrir los ojos a la luz. Una ciudad en el Valle del Ródano, en Italia, que venera a su primer obispo como San Restituto, es considerado por tradición el ciego de este capítulo 9 de San Juan. Lo digo también como literatura paralela, ¿no? Y con esto pasamos a otro nuevo capítulo, que también nos tiene que sonar mucho, y es sobre el buen pastor. A que os quedáis cortos si os pregunto cuánto entre pinturas y esculturas se han contado del buen pastor en las catacumbas de Roma. Pues 120 en el primer caso y 150 en las esculturas. Tanto veneraron los primeros cristianos a Jesús como el buen pastor, que tanto ama a sus ovejas que da la vida por ella y la da para defenderlas del enemigo, porque ciertamente, si no hubiera dado su vida, pues todos perdidos en condenación. Y para gozar de esta vida que Él nos ganó, entregando Él libremente la suya, hay que estar en su aprisco, hay que ir tras el que proporciona sanos y abundantes pastos. Y entrar en el aprisco por el que es la única puerta, y como pastor universal,
no olvida a las ovejas que están fuera del aprisco y quiere unirlas para conseguir un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una tarea pendiente, ¿eh? Pendiente, nosotros ¿qué vamos a hacer? Rezar. Con eso es bastante, ¿no? Porque los frutos del ecumenismo sean tales, o dicho de otra manera, que se busque el ecumenismo con fe verdadera y oración al Padre, o lo demás serán intentos vanos. Tanta belleza, tantas agradables revelaciones de Jesús, no es extraño las numerosas representaciones de la catacumba, como os he comentado, ¿no? Os digo, como en ocasiones anteriores, que dejemos a los estudiosos si este capítulo 10, que empezamos ahora, es o no continuación del 9. Nos quedamos, si os parece, con lo que dice Santo Tomás de este capítulo. Capítulo 9, Cristo iluminador, ilumina. Capítulo 10, Cristo vivificador, da vida. Y también dejamos para los estudiosos si es metáfora, pero parábola, alegoría, o si participa de ambos géneros la narración. A nosotros nos interesa la doctrina, dicha con este o con este otro género literario. Sin duda, por cuanto Jesús se presenta a veces como la única puerta y a veces el pastor. Lo que no cabe duda es que ambas alegorías o ambas metáforas están revelando lo mismo. Jesús, única puerta, no hay otra, no se ha dado otro nombre, no se ha dado otra persona, sabemos que el nombre es la persona, lo dice claramente los Hechos. Ningún pastor que con su vida salve la nuestra. Para mejor comprender el texto, que es el mejor comentario, la lectura reposada, a la que recurrimos a veces, como en este caso, os recuerdo. Primero, se ha comprobado que en aquellos tiempos y en el Oriente los pastores iban delante del rebaño, al contrario de la mayoría de los trashumantes que van o bien adelante o bien atrás, o si la trashumancia es muy larga, van adelante y atrás. Segundo, que las ovejas más importantes les ponían nombres y por supuesto el pastor las conocía. Yo eso sí lo he conocido en mi infancia. Los pastores de la finca donde estaba mi padre de guarda conocían las ovejas y no es que todas tuvieran un nombre propio, pero sí, mira a la fulanita, mira a la zutanita, las conocen perfectamente. Tercero, la oveja es animal asustadizo y si alguien extraño grita o habla alto, al no reconocer la voz del pastor, huyen atemorizadas. Son muy cobardes en ese sentido. Y la frase que leemos en el texto de salir y entrar eran bien conocidas por los oyentes. Sobre todo tiene un sabor bíblico en el libro de los Números y esa frase semita que mostraba que Jesús empleó metáforas bien conocidas, pero como los fariseos eran incapaces de suponer que se refería a ellos como a los pastores, pues ni se enteraban. Vamos a leer, del 10 leemos del 1 al 6. De verdad os aseguro, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Él va llamando a sus propias ovejas por su nombre, y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, va caminando delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque desconocen la voz de los extraños. Este ejemplo les puso Jesús, pero ellos no entendieron lo que quería decirles. No entendieron ni pip ni pap de lo que quería decirle con eso, ¿no? Y fijaos que cuando se trata de alegorías, se advierte la distinción del sujeto de lo que quiere enseñar con la alegoría. Recuerdo, yo soy la puerta, si uno entra por mí, yo soy la vid, y así como la vid, luego es, pero no es. La doctrina es clara, como el sarmiento separado de la vid se seca, etcétera, etcétera. Si uno entra por mí,
Y ahí está la aclaración del por qué dice él ser la puerta y no que sea una puerta. En cambio, cuando es literal, causal, no hay eso de así como, sino simplemente lo que se dice. Leamos, del 7 al 13. Jesús les dijo de nuevo: de verdad os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo, podrá entrar y salir, y encontrarán pastos. El ladrón no viene sino para robar y matar, y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan exuberante. Yo soy el buen pastor de su vida, da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni es dueño de las ovejas, apenas ve acercarse el lobo, abandona las ovejas y sale huyendo, mientras el lobo las arrebata y las dispersa. Como es un asalariado, le traen sin cuidado las ovejas. Una duda. ¿Quiénes serían los pastores que han de pasar por la única puerta y quiénes los salteadores? Que las ovejas somos los hombres, no admite dudas. Y Jesús es el pastor, el buen pastor. En la propia confirmación a Pedro de su jefatura le dirá: apacienta mis ovejas. Los malos, los que se presentaban como Mesías, no hay acuerdo. Se referían concretamente a los fariseos, en este caso con toda probabilidad. Ciertamente se negaban a pasar por la única puerta, con la particularidad de que echaban pesadas cargas. Jesús se lo dice, se lo echa en cara, ¿no? Y dice: yo he venido para que tengan vida. Si será importante el valor de esa vida, que es eterna, y que es la que importa, que lo demás es un soplo. Si será importante que Juan, del capítulo 3 al 10 que estamos, habla de esta vida hasta en 12 ocasiones. Si os fijáis, veréis en todo este pasaje late la enseñanza de que Jesús, al hacer su obra, la Iglesia, la dotaría de pastores con poder, no solo a su vicario, de confirmar ovejas y corderos, sino pastores. Y así lo hizo la Iglesia desde el principio. Tenemos citas de Pedro, de Timoteo, de Tito. Pastores capacitados para dar esa vida que Él con la suya nos ganó. ¿Y cómo nos ganó? ¿O cómo se han transformado o son asequibles a nosotros, las ovejas? Con los sacramentos. El no capacitado, por no querer entrar por la única puerta, mata, roba y destruye. Interesante las cualidades del buen pastor. Atentos. Leamos del 14 al 18. Yo soy el buen pastor. Yo conozco las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a ellas tengo que conducirlas. Ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la doy. Poder tengo para darla, y poder tengo para volverla a tomar. Tal es el mandato que recibí de mi Padre. Tal es el mandato que recibió del Padre, ¿no? Primero dar la vida en tiempo total al rebaño, sin nada que se lo impida. Y cuando digo esto, hablo de mujeres, de hijos, aunque sean buenos y perfectos, ¿no? Pero no de exclusividad total. Segundo, conocimiento de las ovejas y en consecuencia amor, pues dice que oirán su voz e irá adelante. Tercero, universalidad, pastor para todos, sin distinción de raza ni color. Y cuarto, luchar por la unidad, un solo rebaño. Ahí un poquito más adelante, en el 11:52, dice: Caifás profetizó que Jesús había de morir por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino para reunir en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos.
vemos con toda claridad que Jesús entrega la vida cuando quiere, eso hemos leído, ¿no? Y la toma cuando le parece. Esto en Juan se repite, no es la primera vez que lo leemos, ¿no? De ahí la importancia de este Evangelio de la hora de Jesús. Mi hora, no había llegado mi hora. Y por más que los hombres lo intenten, Él dará su vida al llegar su hora. En otros pasajes se nos dirá que fue resucitado por el Padre, y en otros que lo es por el Espíritu Santo. Aquí vemos que por su propia virtud. A nosotros, y a Dios gracias, no nos escandaliza, al contrario, porque sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Dice que entregue su vida en cumplimiento de la orden recibida del Padre. Lo hemos oído. Cumplir órdenes. Oí. Pues en la carta a los Filipenses se nos dice, leo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos debe extrañar, pues todo el mal que padece la humanidad se debe a la desobediencia. Tal vez hoy, con la hipocresía de dignidades sacadas de la manga, necesitemos cristianos recios que seamos capaces, como Samuel, de decir al mismísimo de Israel que Dios antepone la obediencia al sacrificio. Esta es una cita de la primera carta del primer libro de Samuel. Y hay una cita impresionante sobre esto. Hebreos 5:8. Esta sí me la vais a buscar. Y aún siendo hijo aprendió por lo que padeció. Eso es. Y aún siendo hijo aprendió por lo que padeció, la obediencia. Y llevado a la consumación, se convirtió para los que le obedecen en causa de salvación eterna. Gracias, con eso es bastante. ¿Quién es el que obedece? Pregunto. Jesús. El propio Jesús, al Padre, ¿no? Y el Padre y Él son una sola cosa. Sin embargo, resalta la virtud de la obediencia. ¿Hay? Pero muchísima importancia, ¿no? En este pasaje que hemos leído del Buen Pastor, no sé si os habéis dado cuenta, vemos con claridad que la Iglesia de Cristo es un solo rebaño, santa, da la vida para que tengan vida de gracia, católica o universal. Dice, hay otras ovejas que no son nuestras pisos, etc., ¿no? Y las opiniones divididas. Para unos, endemoniados, para otro, loco, pero muchos creyentes, terminamos en el capítulo 10, bueno, no terminamos, seguimos, del 19 al 21. De nuevo hubo división entre los judíos por causa de estas palabras, pues muchos de ellos decían, es un endemoniado y está loco, ¿por qué lo escucháis? Pero otros replicaban, ¿estas no son cosas de un endemoniado? ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro, clarísimo, una opinión contra la otra, ¿no? Han pasado un par de meses desde la fiesta de los tabernáculos, septiembre, octubre, y nos encontramos ante otra fiesta de los judíos, la dedicación o encenias. Estamos en invierno, noviembre, diciembre, y celebraban la consagración del altar por Judá Macabeos, que había sido profanado, como en el templo, todo el altar, en la época griega, por Antíoco IV Epífanes, y era fiesta parecida a la de los tabernáculos. Y en el pórtico de Salomón, si llegara la magnificencia del pórtico real, tenía 200 metros, de piedra de sillería blanca, de 10 por 6 metros. Y allí fue donde los judíos, jefes sanceos y fariseos, le hicieron a Jesús el coro. E hipócritamente le dicen que no les tengan dilo, que le digan quién es. Leamos 10, 22, 24. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo,
Era invierno. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos has de tener en vilo? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Dínoslo claramente, quítanos líos, no sé, no reflexionan, ¿no? Jesús solamente a la samaritana y a sus discípulos les había dicho claramente que él era el Mesías. Pero a todos los demás, sino empleando la palabra Mesías o Cristo, que podía causar alboroto, sí lo había demostrado cientos de veces, con obras, y sí había dicho claramente ser Dios su Padre. La razón de no creer es contundente. Responde Jesús, 10, 25, 28. Jesús les respondió: os lo he dicho y no me habéis creído. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre lo demuestran claramente, pero vosotros no creéis porque no sois ovejas mías. Sí. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. No me las arrebatará nadie de mis manos. Perfecto, hasta ahí. No sois de mis ovejas, no me seguís, no me reconocéis. Y claro, no son porque no quieren, por mala intención, porque rechazan la luz. A alguien se le puede pasar por la cabeza lo de la predestinación. Pues para nada, dice Brown, un escriturista, la doctrina de la predestinación no tiene nada que hacer aquí. Ciertamente, no cierres los ojos a la luz, no tengas mala disposición y ya eres predestinado, como todos los que quieran o queramos serlo. Y el versículo que sigue es problemático y presenta varias traducciones. El 29. Mi Padre, que me las ha dado, es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Perfecto, hasta ahí quería yo llegar, y ahí lo vamos a dejar. Según sigan griegos o latinos, la segunda respuesta puede ser más difícil que la primera. ¿Qué es lo que el Padre le dio que es más que todo? Pues San Agustín y otros dicen la naturaleza divina. El Padre, generando eternamente al Hijo, le da su sustancia, la eternidad, el infinito, etc. Y otros dicen, refiriéndose a las ovejas, por cuanto al dárselas el Padre no se las puede arrebatar, y como final que demuestra el poder que tiene para dar la vida, leemos de nuevo esta cita que nos teníamos que saber de memoria. Con esto acabamos. 10:30. Yo y el Padre somos una misma cosa. El Padre y yo somos una misma cosa. Si alguien nos pregunta un día, ¿y tú por qué sabes que Cristo es Dios? O porque esta cita es tumbativa. Parte del Concilio de Calcedonia, cuando se define la divinidad de la segunda persona en este Jesucristo que aparece entre nosotros, entre los hombres, de la mano de la Virgen María. El Padre y yo somos una misma cosa. Nos quedamos con eso para casa, para hacerlo nuestro, para meditarlo. Y con esto nos vamos hoy un poquito antes, porque nos deis el margen de a ver si cogemos un tren antes que otro. Con el tema del transporte hoy estamos perdidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, venga por la luna, bendice al cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan las almas. Haz que nosotros sus hijos nos conozcamos y que nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla de eternidad. María, sol del cielo, despierta tu camino donde haya muerte, te ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos los deseos de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos las leyes y nuestros hijos de los años atrás, mas con tu bandera nos seguimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, unida como el sol, temible como un ejército ordenado,
levantad al pie de guerra, no por el odio, sino por